Hola con todos. Estamos una vez más en esta serie de charlas de homeschooling al estilo con tus guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Darles un abrazo a las personas que están aquí en la charla en vivo y también a las personas que están viendo la grabación de esta charla. El día de hoy quiero compartirles específicamente el tema le he puesto de nombre como una dosis de arte, porque me parece súper importante que existan una dosis de arte periódica siempre en nuestra educación en familia. Así que quiero hablar específicamente de ese tema, pero básicamente quiero hablarles sobre cómo introducir el arte en la educación en familia. Quiero también decirles que yo no soy ninguna experta en arte, no soy artista, no he tomado cursos de pintura, pero ¿por qué me atrevo yo a hablarles de esta charla y darles de esta charla sobre el arte? Justamente porque quiero hacerles caer en cuenta que cualquier mamá, cualquier papá que practique educación en familia o no practiquen educación en familia, puede, sin haber tenido una educación artística, eh, lograr esta familiaridad con el arte con los guaguas. Entonces, quiero dejar muy en claro que no necesitamos ser expertos en el tema ni saber profundamente de este tema para poder acercarles a nuestros hijos al arte, ¿sí? Así que olvídense de la parte académica por un momento, porque básicamente quiero empezar explicándoles que en cualquier tema de aprendizaje, eso está muy, pero muy comprobado, que nuestros niños aprenden mejor cuando están relajados, cuando es algo que les interesa ligeramente, cuando presentamos la información de una manera interesante o nosotros nos sentimos apasionados de ese tema. Así que generalmente si empezamos cualquier tema desde la parte académica, puede ser que haya por ahí alguna niña, algún niño que se enganche, pero puede haber muchos que ya solo oyen como que uno está empezando con ese tono medio académico y ya tal vez no van a querer hacerlo, ¿sí? Entonces les cuento yo como mamá homeschooler que estoy entrando ya casi al sexto año de practicar educación en familia. Quiero contarles mi experiencia, cómo lo he hecho hasta el momento, cómo me ha ido. No ha sido perfecto, pero he visto unas cosas bastante interesantes en mis hijos. Tengo un hijo de 16 años, otro niño de 6 años. Entonces es interesante la experiencia también desde esas dos edades, ¿no? Em, Así que quiero comenzar contándoles primero que mi intención cuando yo estoy intentando que mis hijos se acerquen al arte es crear una familiaridad con el arte con mis hijos, que no sea una cosa rara o una cosa separada de la vida, sino que sea algo que es parte del día a día, que es parte de nuestra vida y que podemos encontrar al arte alrededor nuestro en todo momento, ¿sí? Entonces, eso es lo importante en el aprendizaje. Primero nos conectamos y luego supuestamente enseñamos, si fuera esa la palabra, ¿sí? Primero conectamos. Una vez que estamos conectados con el arte, una vez que estamos conectados con esa destreza de ver más allá a las obras de arte, podemos ahí sí topar otros temas, tal vez más académicos, o tal vez no, pero ya tenemos esa familiaridad con el arte que es la intención que queremos lograr en esta creación de este ambiente bonito en nuestra casa para la educación en familia. ¿Por qué introducir el arte? Porque me parece que una vida y una educación no sería integral si es que no tomamos en cuenta esta parte fundamental de la vida que es el arte. En este momento les voy a hablar en esta corta charla específicamente más pintura, más que escultura o otro tipo de arte, pero también no nos olvidemos que el arte está en muchas cosas. El arte está en los diseños de nuestros muebles, está en la arquitectura, está en la escultura, está en las joyas, está en la vajilla. El arte está en todo, ¿sí? Pero hoy me voy a enfocar un poco más a las obras que están en pintura, básicamente. Ahora, entonces,
el primer paso que vamos a hacer para la introducción a la apreciación del arte, ¿qué hacemos? Presentamos obras a nuestros hijos. Ahora, ¿de dónde nos sacamos de estas obras? Van a pensar ustedes, va a ser carísimo, ¿cómo vamos a hacer para conseguir estas obras? Bueno, hay varias formas, les voy a contar cómo lo he hecho yo, tal vez ustedes tienen algunas otras ideas. La principal forma, yo creo, primero en la vida diaria es a todos los lugares que vayamos, estar atentos de las obras de arte que decoran desde el dentista hasta, obviamente, bueno, ya museos, casas que visitamos o nuestra propia casa. ¿Qué podemos hacer también? Tan fácil como ir al internet, buscar obras que nos gusten, no tienen que ser necesariamente de pintores renombrados, aunque también podrías empezar por ahí si necesitas alguna guía e imprimir las obras, así de fácil. Imprimir en cartulina, si es que puedes, enmarcarles y decorar tu casa con estas obras. Podrías dedicar, si es que tienes espacio, un cuarto especial o la cocina en la que tú tienes puesto estas obras de arte ahí. Tampoco tienen que ser muchísimas ni nada, que tengas unas 6 obras y las puedes ir cambiando cada mes, cada 3 meses de estas obras, ¿verdad? Entonces, primero estamos presentando a nuestros hijos obras, ¿sí? Entonces vemos que esa sería la otra forma, el internet. Otra forma interesante es conseguir postales. Generalmente se puede conseguir en algunos museos, se puede conseguir postales, o si no, igual ¿por qué postales? Porque no son tan caras, los puedes tener y luego les voy a contar una actividad que podemos también hacer con las postales. Otra forma para acercar a nuestros hijos, al presentar a nuestros hijos el arte, obviamente, son los libros. Los libros de arte suelen ser muy caros, pero yo he notado que en lugares de libros de segunda mano, por alguna razón extraña, muchos de estos libros gruesos de arte terminan súper baratos. No tengo idea de por qué tal vez no hay mucha demanda por estos libros de arte. Tal vez porque muchas veces son muy grandes y gruesos y terminan botados en la esquina del rincón de la casa y luego los sacan a vender. No estoy muy segura. Pero aquí tengo algunos ejemplos. Obviamente la biblioteca es lo ideal porque si no quieres gastarte en eso, si podrías también hacer las actividades que les voy a contar en una biblioteca donde dispongas de los libros, también es una forma excelente. Si ustedes están en la ciudad de Quito, en la biblioteca que corresponde al Ministerio de Educación, me parece que se llama Pablo Palacio la biblioteca, no recuerdo, en la Avenida Amazonas, tiene una sección muy bonita de libros de arte que se podría usar. Bueno, y casi cualquier biblioteca ustedes van a encontrar una sección de libros de arte, ¿sí? Este libro yo, como estoy ahorita en Florida, tengo la oportunidad de sacar libros de la biblioteca. Generalmente son súper gruesos, pero hay de todo. Este me gusta porque es manualito, es pequeñito, pero igual es así. O tengo este aquí que es sobre Pablo Picasso. Entonces, la idea es que si ustedes tienen la oportunidad de tener esto, o a veces hay revistas en las que ustedes pueden encontrar obras de arte, que estén a disposición de los guaguas, no en lugares ocultos por ahí, sino en la mesa del centro, que aparecen sorpresivamente en la mesa de donde se come para que los guaguas revisen y vean. Esa es una forma también para presentar obras de arte. Pero la otra forma para presentar obras de arte, ya sea con libros, o sea que tú ya las tienes impresas, la otra forma, perdón, es a través de aplicaciones. Tengo yo otra charla grabada específicamente de cómo usar algunas aplicaciones para ver el arte, así que también les voy después en el blog, cuando ponga la grabación de esta charla, les voy a poner igual un enlace a esa, que está específicamente cómo usar una aplicación que se llama Daily Art, por ejemplo, para el arte. ¿Sí? Entonces, esas serían las varias formas como ustedes pueden acceder al arte. La mayoría no costosas, un poquito de esfuerzo al comienzo de la impresión y eso, pero luego ya las tienen ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, una vez que ya tengo arte puede ser en mi casa, en las paredes, o tengo libros.
ahora yo voy a hacer, voy a darme el momento de coger una de esas obras y sentarme con mis guaguas. Así como a veces voy a leer en voz alta, así ahora voy a hacer la intención de, oigan, ¿qué les parece si revisamos esta obra de arte? Si ustedes hacen esto desde que son bien pequeñitos los guaguas, cuando sean más grandes se vuelve una cosa como que, sí, vamos a ver una obra de arte, ¿sí? Otra vez, el tono de voz que usamos, las palabras que usamos van a ser definitorias para que los guaguas se interesen. Si tus guaguas son más grandes, si tus niños son más grandes y nunca has hecho esto, puede ser que de una no quieran. Entonces tienes que tal vez empezar por otras formas que luego ya les voy a dar y tal vez pueden continuar con esta que les voy a explicar a continuación. Tienen su obra de arte. ¿Y qué vamos a hacer con la obra de arte? Nos aseguramos que todos la puedan ver y nosotros no hablamos. Por favor, no vamos a decir ni cuál es el autor, ni cuál es el estilo, ni nada, nada, nada. Solo vamos a tener a la obra frente a nosotros y vamos a dejar que nuestros guaguas hablen. Si es que nuestros hijos no están en modo de hablar, que puede pasar muchas veces, lo que sí podemos hacer es plantear algunas preguntas guías que tal vez les pueden ayudar para que nuestros hijos puedan empezar a ver más detalles en las obras. Entonces, ¿qué tipo de cosas yo puedo preguntar? Yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué es esta pintura? Veamos de qué se trata esta pintura. ¿Hay algún tema en la pintura? Por ejemplo, o podemos preguntar, ¿ustedes creen que esta es una pintura como realista o abstracta? Abstracta, o sea, como que no tiene una forma definida o no está muy clara, por ejemplo. Y es interesante empezar a usar estos términos. Ya les digo, al comienzo no se hagan lío, usen los términos que ustedes se acuerden, la cosa es que salga esto natural y que no somos ni expertos en arte ni nada. Podemos preguntar, ¿cuál material creen que se usó para hacer esta obra? Si ustedes están utilizando recursos digitales, hay como ampliar incluso ciertos detalles para ver y a veces uno puede llegar a tratar de adivinar qué materiales usaron. Es interesante pensar qué habrá estado pensando el pintor o la pintora cuando hizo la obra. Cuando se ven personas o incluso paisajes, es interesante hablar de las emociones. Esta obra te pone triste, te pone alegre, te pone confundido, o si es que vemos personas puntuales haciendo algo o hay una narración que se puede hacer de lo que está pasando, intentar que tus hijos nos cuenten qué es lo que están viendo. Puede ser que digan, estos niños están jugando en esta playa, es un día común y corriente o es un día de mercado, es un día especial. Otra cosa interesante que podemos preguntar a nuestros hijos es, ¿cuándo piensan que se hizo esta obra? Cuando son más grandes, sobre todo. Si son muy chiquititos, no, porque es algo más complejo. Pero por la ropa, cuando ya sus hijos son más grandes, y por las ropas de la pintura, y eso sí pueden decir, bueno, tal vez es siglo XIX, siglo XVIII, o fue hace más de 100 años, o es más contemporánea, es medio actual esta obra, pensamos. Entonces vemos que hay varias preguntas que podemos plantear cuando ya se les acaba que hablar. Otra pregunta es, ¿de dónde viene la luz? ¿De qué dirección viene la luz? ¿Hay sombras o no hay sombras en esta obra? Algo interesante que también a veces, ¿sabes?, resultar lindo es fijarnos en las esquinas de la pintura. A veces parece que no hay nada por ahí, pero cuando uno empieza a fijarse en los detalles de las esquinas, resulta que por ahí también hay algunas pistas. También podemos decir qué objetos estamos viendo. Simplemente es un juego de descripción. Podemos hablar sobre sentimientos que, como ya les dije, que es bastante importante porque de esta forma también estamos viendo que nuestros hijos empiezan a desarrollar esa herramienta de hablar de sus emociones. ¿Qué les transmite esa pintura? Y vamos a ver que puede ser que un día la misma pintura te haga sentir triste y otro día no, pero también te ayuda con tus emociones.
Entonces el arte en verdad es mágico. Entonces, de esta forma tú estás introduciendo a tus hijos la pintura. Si tú tuvieras la oportunidad de tener como un libro grande de arte, también puedes hacer el ejercicio de hacerte tus propios marcos. Pueden ser palitos de lado o una hoja que tú le dejas solo el marco de la hoja, pequeñito, así, ¿no? Chiquito, y vas poniendo ese marco en diferentes partes de tu obra que tengas en físico, ¿no? Y así poder fijarte en más detalles, porque así como que tu mente ya no ve toda la obra en sí, sino que se fija más en algún detalle específico de la obra, ¿sí? Entonces eso también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este ejercicio? Un juego tranquilo de simplemente hablar de la obra. Ahora tenemos el internet a la mano. Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer esto, tengan a la mano con ustedes impreso, si es que ustedes pueden, la información sobre esa pintura. Mi recomendación es que ustedes no lean, que ustedes no lean antes, sino que hagan el ejercicio con sus hijos e intenten en lo posible hacer el ejercicio, es decir, que intenten que no vean quién hizo la obra, por qué hizo, cuándo lo hizo, cuáles son los materiales, sino que hagan el mismo juego, si es que pueden. Y luego pueden revisar, depende de la edad de sus hijos, pero si tienen hijos ya mayores de unos 7 años, yo digo, a menos que haya algún tema súper complejo en la pintura, se puede hablar de quién hizo la obra, tal vez por qué, qué situación estaba ocurriendo. Hay unas historias bien complejas, interesantes, muchas que tienen relación con la historia que está ocurriendo ese momento en la vida del pintor o la pintora, o también podría ser el tiempo histórico que está ocurriendo, ¿verdad? O simplemente épocas artísticas que están pasando, ¿sí? Entonces tenemos uno que es la presentación de la obra. Con esta presentación de la obra estamos empezando nuestro paso 2, que es esta conexión con la obra. ¿Listo? Es decir, estamos planteando estas preguntas. Algo interesante que puedes hacer con tus hijos pequeños es esto. A mí me encanta oírle a mi hijo pequeñito y anotar lo que dice. Entonces tienes tu cuaderno donde tienes uno especial de arte, donde vas siendo la secretaria de tu hijo, de tu hija pequeño, y escribes sus impresiones, porque es interesante tener eso documentado también, que es solo por el hecho de hacerlo, porque me parece interesante. Así que esto de tomar apuntes, incluso se podría grabar algunas de estas sesiones, el audio, que sería también bonito, ¿no? Ahora sí, considerando que ya nos quedan 10 minutos, quiero en esta última parte presentarles diferentes actividades más concretas que podemos hacer, además de simplemente la presentación de la obra. Cuando uno ha hecho muchísimas veces esto de presentar obras, van a ver que poco a poco los guaguas se van soltando y simplemente presentamos la obra y allá no tenemos que hacer ni muchas preguntas porque empiezan, yo creo que el pintor estaba súper triste porque mira cómo usó estos colores tan medio celestes, azules, y es un tono medio melancólico. Y además se ve que es lienzo y acrílico, porque claro, está clarito, y es interesante oírles cómo empiezan a hablar del arte con mucha más familiaridad, es bonito, están más conectados con el arte y no tienen miedo a equivocarse, y eso es lo importante. Si es que nosotros les vamos con tomarles la lección de esto es impresionismo, o es puntillismo, o es faubismo, o es ni sé qué, es como que les perdemos. Y puede ser que eso después sí va a venir, y ya les voy a decir cómo puede eso venir. Pero antes dejémosles que el arte se convierta simplemente en una herramienta en sus vidas para reconectarse con ellos, para ver el mundo con ojos diferentes. Y algo que me parece importante también es que el arte que tengamos, no nos concentremos solo en ese arte europeo que es hermosísimo, pero que intentemos que exista una diversidad del arte que presentamos para que sea diverso, ¿no? Siempre me parece que en la educación en familia es importante esto de
de presentar al mundo, ¿no? O sea, no solo fijarnos en una parte, en la parte occidentalizada del arte, sino abrirnos más, ¿verdad? Entonces, quería hablar de estas otras actividades que podemos hacer. Una de las actividades que podemos hacer, esto es puntualmente si ustedes cuentan con libros de arte, es hacer juegos, ¿ya? Sobre todo si es que si tienen más de un niño, de una niña, ahí sí van a necesitar tal vez 2 o 3 libros, así que tendrían que planificar un poquito más. Pero la idea es esta, es este juego de categorizar, ¿ya? Entonces puedo decir que hagamos el juego de que busquen obras donde hay animales. Entonces ya no hay la cosa de, a ver, me voy a fijar súper bien en las obras para ver los autores. No, voy a hacer el juego de buscar animales en las obras. En muchos casos a los niños les gusta mucho esto de tener este reto de qué es lo que vamos a hacer. Quiero estar activo y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, este juego de buscar algo les gusta bastante. Podemos también buscar pinturas que tengan flores. Podemos buscar pinturas que no sean realistas. Podemos buscar pinturas que tengan un color dominante, es decir, donde ves una pintura, a ver, les voy a dar un ejemplo. Esta de aquí, por ejemplo. Es súper interesante esta pintura porque simplemente son 3 colores. Entonces ahí podemos hablar de que eso no es realista, es como abstracta, no es tan clara. Es interesante cuál es el mensaje de esto, si te da calor, si te da frío, qué te hace sentir, a dónde te transporta la obra. Este ejemplo de aquí que quiero mostrarles es una pintura, por ejemplo, con un buen ejemplo para hablar de crear historias. Entonces, en este caso, podemos pedirles a nuestros hijos que intenten describir una historia o un cuento de qué está pasando ahí. Entonces, vemos a esta mujer pensativa, vemos que es más bien su ropa bastante sencilla, más bien parece que, o sea, hay muchas cosas ahí. Entonces, el inventarnos esta historia es meternos en ese mundo que está presentándonos este artista. Esta obra maravillosa de Van Gogh, por ejemplo, que podemos hacer el juego de buscar pinturas con colores alegres o colores brillantes, donde podría aparecer, por ejemplo, esta pintura. Y en el juego hacemos esto. Podemos tener unos post-it notes, esos papelitos que se pegan. Y lo que va a hacer tu hija, tu hijo, es, si el juego es buscar pinturas donde hayan animales, les das los papelitos para que pongan en cada hoja donde encontraron pinturas donde hay animales. Por ejemplo, esta de aquí, que tiene aves, ¿verdad? Entonces, esa podría estar en la categoría, si es que hacemos el juego, de buscar pinturas que haya animales. O esta de aquí, que es tan interesante. Espero que sí puedan ver, que es un unicornio encerrado. Eso sería interesante ver la historia de qué se podría inventar una niña, por ejemplo, un niño, sobre por qué está ese unicornio encerrado ahí, ¿verdad? O podríamos hacer, por ejemplo, el juego de buscar, bueno, hablando de los animales, vean esta de aquí, qué bonita. Hay un gato, pero es un gato que no se ve tan realista, pero todos sabemos que es un gato. Entonces, esa iría en la categoría donde hay animales, por ejemplo, pero si hacemos el juego de pinturas no realistas, podría aparecer esta también, ¿sí? Esa se llama Mujer con gato, de Leger, que ha sido un artista francés. Por si quieren saber, este libro, la verdad, está súper bonito. Se llama Art Is y es del Museo Metropolitano de Arte, porque es chiquito, eso me gusta, está manualito y tiene tantas obras de arte lindísimas, no están descripciones muy largas, pero te dan idea también
tiene cosas como estas, que me parece súper bonito. Entonces ahí tenemos un juego grande. ¿Y por qué es interesante esto de categorizar? Porque luego podemos ver que resulta que que este pintor tiende más a hacer este tipo de pinturas y resulta que este tipo de pinturas corresponden al post-impresionismo, donde el artista más quería plasmar ahí su impresión, más que ser muy realista, por ejemplo. O sea, inventarse, ¿verdad? O sea, vas categorizando para llegar a esto de, ahí sí, a épocas, artistas, pero al comienzo empieza así, suavito, para que ellos mismos vayan creando sus categorías y darse cuenta de que, wow, hay obras de este estilo, de este otro estilo, de este otro estilo, obras donde haya niños, obras donde la gente esté alegre, obras donde la gente esté seria, obras donde se ven reyes y príncipes versus otras obras donde se ve gente más humilde, donde se ve, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces ya tienen la idea, ¿no? De buscar categorías. Estas son solo ideas. Ustedes tienen seguramente muchas ideas también de qué otras categorías pueden hacer. Así que ese es un buen juego. Otra cosa interesante que se puede hacer, otra actividad, es básicamente ustedes ahí sí tendrían que imprimir alguna obra de arte, imprimir varias en verdad. Más o menos podrían ser, estoy hablando de tamaño cuaderno de dibujo, puede ser. Entonces, en un lado, ustedes van a pegar la impresión que hicieron de esa obra de arte. Estamos hablando más o menos de este tamaño. Qué buena referencia, ¿no? Este tamaño. Pero la idea es que entre en un cuaderno de dibujo con facilidad, está impresa la obra y dejan al lado la otra hoja libre. Y la idea es que intentemos replicar esa obra nosotros. No tiene que ser perfectos, aquí no queremos, quiero que quede igualito, pero queremos la idea, tal vez el tono de color, tal vez el movimiento, tal vez la forma. Entonces, podemos hacer eso, por ejemplo, con un grupo de específico, ahí sí ya podrías trabajar específicamente, qué sé yo, si es que quieres trabajar Picasso, que tiene este estilo que a mi hijo pequeño él puede pasarse viendo cosas de Picasso. Ahora veía, hay una serie de obras sobre el Minotauro y les llamaba mucho la atención. Y es interesante cómo empiezan ellos a conectar eh, diferentes áreas. Entonces él decía, mami, ¿no será el Minotauro de la isla de Creta? Porque en la isla de Creta había esta princesa que estaba encerrada en el laberinto y aquí también hay una princesa, será la misma. Entonces es interesante, además hay muchas obras donde hay mucho simbolismo y mitología que está dentro de las obras, entonces nos sirven también como una forma de catapulta para topar otras áreas. En el arte está muy ligado con la historia, con el lenguaje. Por ejemplo, podemos eh, hablar mucho de esos temas en conjunto, ¿sí? Entonces es muy bonito, ¿no? Entonces, no sé si me entendieron bien la actividad. Tenemos las dos hojas, digamos que fueran estas las dos hojas de mi cuaderno de dibujo. En un lado yo pongo la postal o la obra impresa y en la otra intento, y me incluyo yo también puedo tener mi cuaderno e intento hacer la obra de acá. No necesariamente que quede perfecto, porque ahí empezamos con eso, es que a mí me sale mal y la frustración, y puede ser frustrante, pero hacer el ejercicio también nos puede servir para tener más detalle de eso, ¿sí? Así que eso es, ahorita ya estoy con justo la media hora que siempre doy las charlas. Déjenme ver si es que hay algo que quedó pendiente. Ah, sí, rapidito, un minuto. La visita a los museos. Las visitas a los museos pueden ser un poco abrumadores con niños pequeños. Entonces, yo diría que sí, o sea, siento que siquiera unos 5 años, 6 años, porque si no puede ser un poco fuerte la visita.
También depende, tú eliges cómo vas con esto de los temas, si es que hay algo que tú no quieres que tus hijos vean. Hay obras que en verdad son súper fuertes, intensas, entonces tú también puedes decidir en ese caso. La idea no es llegar al museo y ver todas las obras de arte. Primero tú llegas al museo, primero van al baño, asegúrate que tu guagua haya tomado agüita, haya comido algún snack antes, entonces entran ya con ánimo al museo. Y la idea es recorrer despacio y ver qué obra les llama más la atención, si es que pueden sentarse y simplemente conversar sobre lo que van viendo, ¿sí? Si es que van muy rápido en el museo, van a perderse la energía. Tal vez les puede quedar como una idea, pero sí recomiendo, no importa, ven solo un salón. Yo sé que a veces es también la parte económica que cuesta las entradas al museo, pero si es que yo prefiero que eso es más válido que salir todos cansados, con el guagua llorando y aburrido, ¿verdad? Entonces, preferible que sea una experiencia en la cual tu hijo se conecte con estas obras y si es que son obras que ustedes ya las habían visto antes, como que qué lindo llegar a ver obras originales, podría ser. O también de autores locales, es lindo, ¿no? Ir a estos lugares donde vas a ver autores locales, sino muchas veces no tenemos esa oportunidad. Es más, si tú vas a una exposición, si puedes ir a la noche o al día en el que se inaugura la exposición, va a estar ahí tal vez el artista, si es que son artistas contemporáneos, y poder conversar con esta persona y que tu hijo le conozca al artista me parece algo lindísimo, ¿no? Para que haya una conexión como, wow, esta persona hizo, es de carne y hueso, y tal vez yo también puedo hacer estas obras, ¿sí? Recuerden que yo estoy hablando específicamente de apreciación al arte. De ahí, obviamente, tenemos un fin de cosas que podemos hacer ya cuando nosotros mismos queremos pintar. Entonces, ahí sí hay un mundo gigante. Siempre dispongo en casa de acuarelas. Intento tener buena calidad de pasteles, por ejemplo. Buenos pinceles hacen diferencia hacernos un gasto chiquito, pero al comienzo, pero cosas que te duren más y que sean de buena calidad porque si no, sí es más frustrante todavía por un guagua que un lápiz no funcione bien o algo así, ¿verdad? Mucho papel disponible y no va a ocurrir nada si es que tú no decides por tu cuenta empezar a hacer arte, ¿sí? Entonces muchas veces yo empiezo a pintar y ahí viene mi guagua chiquito como, yo también puedo pintar, me das una hoja y así va la cosa, ¿no? Así que eso es lo que yo les quería compartir sobre cómo introducir el arte en la educación en familia. Espero les haya gustado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.